en Hebreos capítulo 7. Y en la mañana de hoy pues solamente vamos a leer 4 versículos. Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 28. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La mañana de hoy vamos a reflexionar sobre el sumo sacerdote perfecto, que es Cristo. Vamos a analizar brevemente lo que es las funciones de ese sumo sacerdote perfecto que tenemos y vamos a analizar las características, los atributos que tiene nuestro sumo sacerdote perfecto, que es Cristo. Y al mismo tiempo, pues buscaremos aplicar estas enseñanzas que vemos en este texto a nuestra vida espiritual. Son 4 versículos, pero la verdad al preparar esta predicación, curiosamente, pues surgieron bastantes ideas y tuve que resumir. La palabra de Dios, una vez más, demuestra que con poquito se pueden sacar muchas lecciones. Versículo 25, vamos a empezar por el primer versículo que acabamos de leer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Salvar perpetuamente. Está traducido aquí, por lo menos en la Biblia que estoy leyendo, aparece perpetuamente. No sé si vosotros tenéis algún... está traducido con otra palabra. En el griego, yo no tengo mucha idea de griego, no tengo ninguna idea de griego, pero en el griego es eis topanteles. Y el significado abarca varias acepciones más que lo que aparece en el texto que acabo de leer. Para una mejor traducción, podríamos decir, por lo cual puede también salvar completamente hasta el extremo y para siempre. No solo que el Señor salva para siempre, sino que su salvación es completa hasta el extremo. Es más amplio, como veis, ¿no? ¿Y para quién es esta salvación completa para siempre que el sumo sacerdote, que el Señor nos ofrece? Pues lógicamente para todos aquellos que nos acercamos a Dios, para todos aquellos que un día decidimos creer y decidimos arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo. Solo hay un camino, y ese camino de acercamiento a Dios es a través de Cristo, del sumo sacerdote perfecto. No nos podemos acercar a Dios ni con santos, ni a través de otros dioses, ni de vírgenes. Aquí y en muchísimos textos de la Biblia solo se nos habla de un camino, y ese camino es Cristo. Termina el versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Como Cristo es eterno, nuestro sumo sacerdote no tiene ni principio ni fin, está sentado en estos momentos a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros.
por cada uno de los cientos de millones de personas que hemos aceptado su Evangelio. Pero lo que me llama la atención es que lo hace siempre. Un sumo sacerdote del Antiguo Testamento, lógicamente tiene sus necesidades, tiene que comer, tiene que dormir, nosotros también, cualquier ser humano. Pero Cristo, esta es la dimensión que abarca nuestro Creador, que Él siempre está preocupado por los problemas que tiene cada una de sus criaturas, de sus ovejas. Esto es tremendo. Imaginaos, cientos y cientos de millones a lo largo de la historia de creyentes, y nuestro sumo sacerdote tiene capacidad para alegrarse con sus alegrías, para entristecerse con sus tristezas, para estar intercediendo al Padre por cada una de nuestras cosas. Realmente lo pensamos esto, es decir, valoramos el Dios tan grande que escapa de nuestro conocimiento. Reflexionando, nosotros pues tenemos nuestros seres queridos, ¿no? Esposa, hijos, padres, madres, pero ninguno, es decir, yo pues pensando en mis seres más queridos, no estoy pensando en ellos las 24 horas. Muchas veces estoy durmiendo, estoy comiendo, estoy en el trabajo, estoy pensando en otras cosas, pero Cristo está intercediendo, está orando las 24 horas, es decir, está orando siempre por cada problema de los miles de millones de sus ovejas. Y también está preocupadísimo por todas aquellas personas que no lo conocen. Y esto tan evidente, que lo damos por hecho, pues tengo que reconocer que no me paro a reflexionar en lo tremendo que es, en lo maravilloso que es. Esa es la calidad de nuestro sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo? Y ahora me pregunto, y comparto con vosotros esta pregunta. ¿Hasta cuándo estará intercediendo Cristo al Padre, sentado a la diestra de Él, por cada uno de nosotros, por cada uno de sus ovejas? ¿Hasta cuándo? Pues en la Biblia hay contestación, y la quiero compartir con vosotros. Un poquito más adelante, en Hebreos 10, versículos 12 al 13, el escritor nos da la respuesta. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando, y aquí está la contestación, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo serán los enemigos de Dios puestos por estrado de sus pies? Pues esto ocurrirá, y la Biblia también nos lo dice, no vamos a leer el texto, esto ocurrirá después del milenio, en el juicio final. Y si tenéis tiempo en casa, sería bueno que leyeseis Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. No será hasta cuando vayamos a la Jerusalén celestial que estaremos liberados de este cuerpo pecaminoso. Y hasta entonces, hasta el juicio final, donde todos los enemigos, todos aquellos que han vivido de espaldas a Dios, sean puestos por estrado de sus pies, hasta entonces nuestro sumo sacerdote estará siempre, sin descanso, intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Versículo 26. Empieza diciendo: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote como Cristo era el que necesitábamos. Era el único, no había otro posible, que pudiese ofrecernos y darnos una salvación completa y para siempre, como acabamos de ver. Y a partir de ahora, el escritor enumera 4 cualidades de este sumo sacerdote tan perfecto que tenemos, que es Cristo. Entonces vamos a analizarlas brevemente y voy a compartir con vosotros pues las enseñanzas y las aplicaciones que podría aplicar en mi vida y que debería
y no solo leerlas, sino que debería comprometerme a aplicarlas. La primera cualidad que el escritor nos dice es que nuestro sumo sacerdote es santo. Como bien sabéis muchos de los que estáis aquí, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran apartados legalmente para esa función. Sin embargo, ninguno tenía la capacidad, como seres humanos débiles que somos, ninguno tenía la capacidad que tiene Cristo para consagrarse internamente, espiritualmente, a Dios como Él lo hace. Es el misterio de la Trinidad. Hay tan relación, tan vínculo perfecto, es un vínculo perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la consagración del Hijo al Padre es perfecta y es para siempre. Y solo se tuvo que romper un poquito en la cruz para que pudiésemos obtener la salvación. Repito, un sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que hacer dormir, comer, descansar, realizar tareas domésticas, también tendría su ocio. Cada uno de los que estamos aquí lo mismo. Cada uno de los que estamos aquí también tenemos que ir al trabajo, cuidar de nuestros familiares, educar a nuestros hijos, cuidar de nuestros familiares que están mayores, que necesitan nuestra ayuda. También necesitamos nuestros momentos de ocio, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero entonces uno realmente tiene poco tiempo para el Señor. Pues esto tampoco es malo. Y de hecho en 1 Corintios 10:31, Pablo nos dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No siempre vamos a estar dedicados a pleno tiempo a las cosas espirituales del Señor. Bueno, no siempre vamos a tener tiempo. Pero debemos aprender a que lo que hagamos fuera de las cosas estrictamente espirituales, porque pues debemos aprenderlo a hacer, como dice Pablo, para la gloria de Dios. Es bonito ver un partido de fútbol cuando un jugador da las gracias al Señor porque ha marcado un gol. No es una cosa muy espiritual, tiene que hacerle su trabajo, es bueno, pero lo hace para el gol que ha marcado, lo hace para el Señor. Esto es bueno. Cuando trabajamos debemos hacerlo con diligencia, haciéndolo de la mejor forma posible. Cuando educamos a nuestros hijos, aún más. Cuando estamos haciendo las tareas domésticas, poner también nuestro empeño y hacerlo para la gloria de Dios. Y el Señor Jesús, también como cuando Cristo se tuvo que hacer hombre y venir en la persona de Jesús, también tenía que comer, tenía que descansar, tenía que dormir, seguramente ayudaba a su madre, a sus hermanos durante su infancia, tendría sus momentos de ocio. Tampoco nos sintamos culpables si vemos que no podemos tener mucho tiempo para centrarnos para dedicarle a las cosas plenamente espirituales del Señor. Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 33, hablaba sobre los creyentes solteros y decía que era una ventaja que tenían, ya que podían ocuparse de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, y lo podían hacer mucho más que los casados, porque, como él dice en ese versículo, los casados tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y lo mismo las esposas. Ahora bien, no podemos descuidar las cosas que como seres humanos tenemos que hacer. Somos seres limitados. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento lo eran, nosotros lo somos, pero siempre debemos procurar dedicar un espacio de tiempo muy considerable dentro de nuestras posibilidades, de nuestras circunstancias de la vida, que el Señor, en las que estamos ante Él. Siempre debemos procurar tener un espacio muy considerable para dedicarnos a las cosas que más tienen que ver con Él. Y cuando hablo de esto, pues
Estoy hablando de orar, es fundamental leer la Biblia, ayudar al prójimo, reflexionar espiritualmente, tener momentos devocionales, etcétera, etcétera. Vosotros sabéis, ¿no? No es excusa tampoco. Tercera cualidad, siguientes cualidades de este sumo sacerdote. Inocente y sin mancha. Cristo se sacrificó por nosotros, siendo nosotros culpables. Él era el Cordero sin mancha, Él era el único que no tenía culpa de nuestros pecados. Realmente mereceríamos cada uno de nosotros estar en la cruz y sufrir lo que Cristo sufrió. Pero Él, por amor a nosotros, lo hizo, siendo inocente. Y lo hizo no teniendo pecado. No tenía mancha, inocente y sin mancha. Ninguno de nosotros podemos afirmar que no tenemos maldad, que somos inocentes, ninguno. ¿Qué podemos aprender de este sumo sacerdote inocente y sin mancha, sin pecado? Pues que debemos odiar el pecado. ¿Y por qué debo odiar el pecado? Porque el pecado lo que hace es enfriar mi relación espiritual con Dios. ¿En qué tres actitudes no debemos caer a la hora de enfrentar el pecado? Pues he estado reflexionando y quiero compartirlas con todos vosotros. Primera actitud que no debemos tener a la hora de enfrentarnos con el pecado. Decirme a mí mismo: Dios me ha salvado porque yo he creído y me he arrepentido. Yo creo que Cristo es el único camino, que Él ha muerto en la cruz y ha resucitado. Pero bueno, Cristo es misericordioso. Y aunque viva de espaldas a Él, uno se da cuenta, estoy hablando en una reflexión interna, aunque viva bastante de espaldas a Él, no pasa nada. Como ya creo que Él es el camino, ya soy salvo y ya está. Si tu actitud es esa, mal vamos, porque a lo mejor es muy probable que nunca hayas aceptado a Cristo de corazón. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 6, vamos a leer juntos, Romanos 6, y vamos a leer los versículos 1 y 2 y después el 11 y el 13. Fijaos lo que dice Pablo en contra de esta actitud que tienen muchas personas hoy en día. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículos 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 2, versículos 19 al 20, también dice al respecto lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Más claro, imposible, ¿verdad? Segunda postura en la que no debemos caer: la postura legalista. ¿Y qué es la postura legalista? Es aquella que convierte en pecado todo lo que se sale de las costumbres y formas de ver la vida que tiene la mayoría de la sociedad, la mayoría de una congregación. Aunque esa forma de ver la vida y esas costumbres no sean realmente bíblicas.
el otro día, hace unas semanas, hablando con un hermano, me comentaba que hasta no hace muchos años estaba mal visto por algunos creyentes el ir al cine, por ejemplo, o el que las mujeres llevasen faldas largas. Hasta hace 30 años había bastantes hermanos que todavía pensaban esto. Perdón, ¿cómo dije? Dije faldas largas. Gracias, sí, señor. Nada, gracias. Faldas cortas, es decir, era como que era bueno llevar faldas largas. Pablo, contra el legalismo, también es contundente. Fijaos que lo contundente que es en Colosenses, también os invito a leer conmigo, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuidado también con el legalismo. Y la tercera postura errónea para enfrentarnos con el pecado es la de desanimarnos, la de deprimirnos, la de culpabilizarnos constantemente cada vez que le fallamos al Señor y al prójimo, la de tirar la toalla. En definitiva, el obsesionarnos con el no pecar. Claro que debemos pedirle perdón a Dios cuando pecamos, claro que debemos arrepentirnos, claro que debemos pedirle a nuestro sumo sacerdote que no volver a caer en ese pecado. Ahora bien, el problema es cuando nos engañamos a nosotros mismos y no somos conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa que está luchando constantemente con nosotros, y nos engañamos y no somos conscientes de que tarde o temprano pues caeremos en algún pecado. Santiago y Pablo amaban a Dios, habían entregado su vida a Cristo y procuraban agradarle en todo momento. Pero ellos, reflexionando en el Espíritu, también se dieron cuenta de esa naturaleza que tenemos luchando contra nosotros hasta la muerte, hasta que pasemos a la presencia del Señor. Y fijaos lo bien que reflexionan, y quiero compartir la reflexión de cada uno de ellos. La de Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Aquí se está refiriendo a creyentes. No dice algunos, dice todos ofendemos, y no dice pocas veces. Y él se incluye ahí. Dice muchas veces. Santiago amaba a Dios y lo seguía y trataba de seguirlo de corazón y le pedía al Espíritu Santo que le ayudara, pero él es consciente de su naturaleza pecaminosa y por eso dice todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Pablo aún hace un análisis más exhaustivo. Romanos capítulo 7, 21, versículos 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, la cual está en mis miembros. Miserable de mí. Pero entonces aparece, el Espíritu Santo le revela a Pablo la solución. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, se pregunta Pablo. Y aquí viene la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Nuestro sumo sacerdote es perfecto y nosotros no, pero ahí está nuestro sumo sacerdote. Debemos odiar el pecado, pero tampoco debemos obsesionarnos y culpabilizarnos constantemente cuando caemos y caer en la depresión. Debemos ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Continuamos. Apartado de los pecadores, otra cualidad de nuestro sumo sacerdote. Es verdad que Cristo en estos momentos está sentado a la diestra de Dios Padre, como hemos visto, y está intercediendo siempre por cada una de sus ovejas. Ahora bien, Dios odia el pecado, Cristo odia el pecado, pero Cristo ama al pecador. Y no debemos confundir esto de apartado de los pecadores con no tener relación con todos aquellos que no creen en Cristo. Este apartado de los pecadores habla de una cualidad de sumo sacerdote moral, no de alejamiento físico. Y de hecho, Cristo cuando se hizo hombre en la persona de Jesús, constantemente se relacionaba con todo tipo de personas, fuesen creyentes, no creyentes. Y uno de los muchos ejemplos que encontramos en los Evangelios, lo vamos a leer, Mateo 21, 31 al 32. Jesús les dice a los fariseos y sacerdotes, Jesús les dijo, dice el texto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Como bien sabéis, los fariseos, los sacerdotes de la época de Jesús, no querían saber nada de las rameras, de las prostitutas, ni saber nada de los publicanos, que eran los que recaudaban impuestos para el Imperio Romano y digamos que exprimían económicamente al pueblo judío. ¿Y Cristo hacía lo mismo que ellos? No, Cristo se relacionaba con naturalidad, pero eso no quiere decir que no hubiera un alejamiento moral. Él no comulgaba con los pecados, pero Él es un sumo sacerdote cercano, que nos tiende la mano para que nos acerquemos a Él. No debemos aislarnos de las personas que no creen en Cristo. Esto es evidente. Y hay textos también que lo dan a entender. Un texto clarísimo, también lo habla Pablo en 1 Corintios, nos lo escribe Pablo en 1 Corintios, y creo que también lo leéis conmigo. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Merece la pena. Es tan contundente Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahora hace el matiz Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Realmente, todos aquellos que seguimos a Cristo, o que procuramos seguir a Cristo, somos una minoría en este mundo. Y si nos quisiésemos aislar, es decir, bueno, y si no quisiésemos relacionarnos con todo aquel que no cree en Cristo, pues tendríamos prácticamente que salir del mundo. Continúa Pablo diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis.
Es tan claro lo que dice Pablo que sobra ningún tipo de, no hace falta ningún tipo de comentario. Continúa, volvemos al texto del principio, versículo 27, final del versículo 26. Y hecho más sublime que los cielos. Nuestro sumo sacerdote es hecho más sublime que los cielos. El hecho de que Dios Hijo viniese en persona a dar su vida por cada uno de nosotros, pudo haber enviado un ángel, pudo haber enviado a un ser humano, pero no, se envió a sí mismo. Eso le hace más merecedor de la más alta glorificación, de la más alta exaltación, de la más alta adoración. Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ningún creyente podía demostrar tanto amor como el que ha demostrado nuestro Creador. ¿Cuánto realmente a lo largo del día reflexionamos en estas cosas? ¿Realmente nos paramos a pensar y a decir al Señor: Señor, te glorifico, Señor, te exalto, Señor, te adoro, porque realmente lo mereces, porque realmente lo has demostrado y lo sigues demostrando en mi vida, momento tras momento? Versículo 27. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Y por qué Cristo no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo? Pues hay bastantes razones. Primera razón: Cristo hizo un sacrificio real. Los antiguos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales que simbolizaban el futuro sacrificio perfecto que se iba a consumar en Cristo. Y por eso el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y su posterior resurrección es más que suficiente para no tener que repetirlo. Esa es una bendición que tenemos. Otro motivo: que Cristo fue una víctima humana, tenía su parte divina y su parte humana, pero su parte humana también era santa. Y por eso, como no tenía pecado, pues no tiene ni que repetir sacrificio, ni tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque no los tiene. Y los sumos sacerdotes, cuando acudían una vez al año al tabernáculo y entraban en el lugar santísimo, tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque eran pecadores, y también, lógicamente, por los del pueblo. Nuestro sumo sacerdote no. Y es una bendición que ahí está. Hay muchas bendiciones y que realmente no valoramos. Otro motivo: el que se sacrificó por nosotros era el Hijo unigénito de Dios, era Dios Hijo. Y eso le da a ese sacrificio un carácter divino, majestuoso. Fijaos en lo que dice el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como eran los del Antiguo Testamento. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese sacrificio divino lo que provoca es que nuestro sumo sacerdote lo sea para siempre y su sacrificio sea perfecto y no haya que repetirlo, y como hemos visto anteriormente. Cristo fue un sumo sacerdote obediente, y por eso cuando expiró en la cruz, la última frase que dijo, ¿qué frase dijo? Consumado es. Lo hizo todo perfecto. Sacrificio perfecto, sumo sacerdote perfecto. Me gusta repetir esto porque es bueno que seamos conscientes de ello. Para terminar, hemos visto, y vuelvo a repetirlo, que Cristo hizo un sacrificio perfecto y es un sumo sacerdote perfecto.
Y por ello, como nos decía al final del versículo 26, es hecho más sublime que los cielos. Esto es maravilloso. Pero esto también, y con esta pregunta quiero terminar en esta mañana, esto también me lleva a hacerme una pregunta que quiero compartir con vosotros. ¿Cuánto de sublime es Cristo en mi vida? Desde que nacemos hasta que morimos, nos gusta y necesitamos ser amados, ser valorados, ser respetados. Eso es bueno, no es malo en sí, es bueno y necesario. El problema radica cuando esto se convierte en algo más importante que agradar a Dios. Porque por mucho que trate de agradar a Dios, por mucho que deje al Espíritu Santo gobernar en mi vida, no me acercaré ni de lejos a la calidad de amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Y aún así, tengo que reconocer que muchas veces en mi vida he buscado más el aplauso de los demás que el aplauso de Dios. ¿Cuál era el problema de los gobernantes de la época de Jesús para aceptar el Evangelio de corazón, para decidir seguir a Cristo con todas sus consecuencias? ¿Sabéis cuál era el problema? Pues el problema nos lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 42 al 43. Ya os los leo yo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tengo miedo para seguir el Evangelio, para seguir amar más la gloria de Dios que la de los hombres? ¿Tienes miedo a tener problemas o ser ignorado por tus seres queridos, por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo? ¿Tienes miedo a tener problemas o ser ignorado por vivir conforme a lo que nuestro sumo sacerdote perfecto, nuestro sumo sacerdote de amor, nos enseña y nos manda en su palabra? ¿Acaso no es mejor seguir de corazón al sumo sacerdote que ha sido hecho y que es más sublime que los cielos? Te invito a que, si te estás dando cuenta en esta mañana que no tienes a Cristo en tu corazón, si te estás dando cuenta en esta mañana que amas más lo que piense la gente de ti que lo que piense Dios de ti, te animo a que entregues tu corazón a Cristo. Oremos. Sí, Señor, gracias y perdón, Señor, por no saber valorar la cantidad de bendiciones que nos das día tras día, Señor. Gracias, Padre, porque tengo que reconocer que no reflexiono ni te doy las gracias las veces, es decir, lo suficiente por lo que tú has hecho y lo que haces y lo que harás por cada uno de nosotros, Señor. Realmente no hay palabras para describir lo que tú eres, Señor. No hay palabras para describir lo que es tu amor, Señor, lo que es tu sabiduría, lo que es tu justicia, Señor, que se hará, Señor, aunque muchas veces pensemos que flaqueemos y nos desanimemos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia por cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana, Padre, te quiero pedir que si hay alguna persona que todavía no te ha entregado su corazón, quiero pedirte que lo haga, Señor, que deje de luchar contra ti, Señor, porque merece la pena amar más tu gloria que la de los hombres, Señor. Amén.